Muy buenos días, jóvenes, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio dirigido número 2 de este tercer bloque en el curso de emprendimiento. El día de hoy vamos a ver lo que es la sesión número 10, ¿sí? Que tiene por nombre urgente versus importante, ¿sí? En esta Profe, yo sesión, dime, buscando esa sesión, profe, y está en la sesión 1 en mi libro. en el suyo. Sí, lo siento, es que yo digo que mi libro está en la secuencia que tendría que ir la explicación del libro. Y en su libro, pues está revuelto, ¿va? Pero lo bueno es que está. Bueno, cuando hablamos de urgente e importante, pues la idea de esta sesión es explicar la diferencia entre ambos, ¿sí? Eh, con ayuda, pues, de algunas explicaciones primero, previamente. Y el día de la clase de acompañamiento, o sea, el próximo jueves, ustedes van a hacer algunos gráficos, dibujos, algo que tenga que ver con eso, ¿sí? Bueno, para empezar, lo importante y lo urgente tienen relación con la gestión del tiempo. O sea, aquí vamos a hablar del tiempo que ustedes van a emplear para hacer las cosas. Y así es como las vamos a denominar si son urgentes o si son importantes, ¿sí? Entonces vayan prestando atención porque aquí para que ustedes vayan viendo la diferencia entre cada situación. Lo que diferencia una de la otra es la relación, ¿sí? Con el momento en que se tiene que realizar y entregar una tarea. Esto significa que las tareas urgentes son prioritarias y se tienen que entregar antes que las demás. Y las tareas importantes se pueden proyectar su realización con un poco más de tiempo o dejarse en un segundo plano para realizarse. O sea, de todo modo las van a realizar esas actividades, pero tienen un poco más de tiempo para poderlas entregar, ¿sí? Por lo tanto, las tareas o actividades urgentes requieren de una realización inmediata, o sea, algo que necesitan hacer así, rapidito, ¿sí? Poniendo a prueba, pues, la habilidad que tiene cada uno de ustedes de dar respuesta a dicha tarea, ¿sí? Ahí se salió Nick, ahí viene. Bueno, pero también hay tareas urgentes e importantes. Eh, Estas necesitan de la habilidad de la persona para actuar de inmediato y realizar una tarea o resolver un problema que tiene una fecha límite o que es prioritaria. Y las tareas urgentes no importantes es una tarea que se puede delegar su realización o hacerse en diferentes momentos. Las tareas importantes tienen un objetivo, que es cumplir, pero este puede ser eh, a corto, mediano o largo plazo. Se pone a prueba la habilidad de una persona o de cada uno de ustedes para realizar la tarea o actividad futura donde se tiene que planear su realización, ¿sí? Eh, Vamos a ver algunos ejemplos entre cada uno. Bueno, dentro de las tareas urgentes que ustedes tendrían que tener, o sea, ya sea de forma diaria, semanal o como lo quieran ver, pues son las tareas de cada estudio dirigido, porque tienen una fecha límite para entregar. Aaron, ¿qué pasó? Profe, ¿qué dijo que era lo urgente? Son aquellas tareas o actividades que usted tiene una fecha límite para entregar, ¿sí? Por eso estaba poniendo el ejemplo que ustedes cuando tienen, digamos, hoy tienen que entregar una tarea, esa es una tarea urgente, ¿sí? ¿Ya? Porque hoy tienen su fecha límite, hoy es el día que tienen que entregar, ¿sí? Mientras,
que una tarea importante es aquella que ustedes le van a dedicar más tiempo o tienen más tiempo, ¿sí? Tiene una fecha, pero no es próxima. Ejemplo que yo les podría poner, su emprendimiento. Es una tarea importante que ustedes tienen que hacer, la planificación de su emprendimiento, pero como aún no tenemos una fecha de entrega, eso no lo, es una tarea importante. Ahí es donde ustedes pueden ver. Por eso, como decía al principio, eh, lo urgente y lo importante van ligados con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo que yo tengo para hacer cada una de esas actividades. Vuelvo a repetir, una actividad urgente. Puedo decirles que la actividad urgente de hoy era conectarse a esta clase. Tenían una hora y una fecha límite para entregar, ¿sí o no? Esa era una actividad urgente. Una actividad importante es la tarea que voy a dejar de esta sesión. ¿Por qué? Porque tienen hasta la próxima semana para hacerla. ¿Ya vieron cómo una misma actividad se puede volver importante o urgente? Profe, algunas consecuencias de no poder diferenciar. Bueno, dentro de las consecuencias que ustedes pueden tener es que tengan que correr para entregar una actividad importante. Ejemplo, como decía al principio, lo urgente era entrar a esta clase a esta hora o a las 8 de la mañana. Imagínense que la consecuencia de no haber entrado es perderse la explicación y no saber cómo hacer la tarea de la próxima semana. Ahí está una consecuencia. O sea, la consecuencia es no poder entregar la actividad bien hecha o realizar la actividad bien hecha, ¿sí? Y pues tener algunos contratiempos contra ello. Pero ahorita lo vamos a ver pues de una mejor manera. Una vez que se tienen claros pues estos conceptos, pues se pueden seleccionar una lista de actividades, ¿sí? Sabiendo cuáles son importantes y cuáles son urgentes, ¿sí? Si yo les digo ahorrar para el pago de la colegiatura, ¿es importante o urgente? Importante. Urgente. Vamos a ver. Importante, profe. ¿Por qué urgente? ¿Quién dijo urgente? Yo, profe, porque si es fin de mes ya toca pagar, profe. No, porque por eso Porque ya no, porque mira, pues ahí se vuelve, ajá, ahí no es urgente porque no es algo inmediato. Dice ahorrar para el pago de las colegiaturas. Quiere decir que usted tiene un tiempo prudente para poder hacer la actividad o desarrollarla y poderla cumplir. Por eso es importante. Si yo les digo pagar la colegiatura mañana porque es el último día, ¿eso es importante. urgente o importante? Profe, ahí sí es urgente. Urgente. ¿Por qué? Porque les está dando una fecha límite para poder entregar o realizar esa actividad. Así es como ustedes lo pueden ir desglosando o diferenciando. Cuando ustedes tienen una fecha límite, lo saben que lo van a volver urgente y si no tienen una fecha límite, o sea, tienen un tiempo prudente para hacer esa actividad, es importante. Otro ejemplo, romper la alcancía para pagar una cuenta médica, ¿es urgente o importante? Urgente, profe. Muy bien, muy bien. A pesar de que no dice una fecha límite, pero está explicando para qué se va a hacer la actividad. Otro ejemplo, para ir terminando los ejemplos. No sé, no me van a saber. Sí, vamos a poner esa. Profe, una pregunta. Estudiar un poco todos los días. ¿Es importante o es urgente? Importante. Importante. Ah, muy bien. ¿Por qué es importante? Porque simplemente van a estudiar para un examen que aún no van a tener, pero que saben que en algún momento va a llegar. Muy bien, patojos. Los felicito.
Ya van entendiendo esa parte. Bueno. En base a lo que hemos visto o lo que estamos definiendo, ¿sí? Deben de saber buscar o de diferenciar ustedes dentro de lo urgente y lo importante. Alguien me preguntaba ahí las consecuencias. Eso lo tengo en otro documento, solo lo voy a buscar porque eso. Profe, una pregunta. Dime. ¿Estas sesiones las tenemos que hacer en la clase o lo hacemos cuando estamos, o sea, por ejemplo, ahorita Es en hay que clase. hacer esta sesión? Para los que van a presencial, lo hacemos allá. Ajá, y los que están a distancia lo hacen en su casa. Ah, ok. Yo ya lo Pero estaba igual haciendo. ya la estaba haciendo. No, todavía no. Usted ya. Perdón, profe. No, no tenga pena, mijo. Sí, vamos a ver. Aquí tengo, creo que el documento. Bueno. Asimismo, dentro de lo urgente, hay cosas urgente importantes y urgente no importantes. Y para eso les voy a compartir la pantalla para que se pueda también diferenciar eso. ¿Sí? Dentro de la urgencia, como dije, hay cosas urgente, importante, urgente, no importante. ¿Sí? Entonces ahí ustedes también pueden ir haciendo separaciones de actividades. ¿Sí? Urgente e importante son las actividades que ustedes tienen que entregar ya, hoy, ahorita, ¿sí? O alguna emergencia o crisis que puedan tener, ¿sí? Son cosas que deben de solucionar en el momento. Actividades que son urgentes, pero no importantes, son asuntos que se requieren resolución inmediata, o sea, tienen una fecha de caducidad, por decirlo así, pero no es en el mismo momento que ustedes tienen la actividad o el suceso que ustedes puedan tener, ¿sí? Otra actividad urgente no importante son algunas llamadas telefónicas, ¿sí? Reuniones con sus proveedores son urgentes porque necesitan tal vez saber de alguna materia prima que ustedes necesitan, pero tampoco es muy importante porque si no lo pueden hacer hoy, tal vez lo pueden hacer mañana, ya que tal vez no, o sea, no puede que no les afecte en ese momento, ¿ya? También la lectura de correos electrónicos, determinadas reuniones, etcétera, etcétera. También tenemos como del lado urgente e importante, tenemos de la parte no urgente, pero importante, ¿sí? Dentro de ellas, detección de oportunidades laborales o comerciales, tareas de carácter preventivo, o sea, adelantar algo que sé que es demasiado grande que hacer o es muy amplia la actividad y que debo de empezarla ya, aunque no la tenga que entregar hoy, ¿sí? Actividades de planificación, ¿sí? Luego tenemos las actividades no urgentes y no importantes, ¿sí? Dentro de ellas podemos tener la pérdida de tiempo por divagar, etcétera, etcétera. Asuntos ajenos al puesto de trabajo y a la responsabilidad que tengan, ¿sí? Asuntos triviales como un viaje o algo así. Necesitan tal vez hacer un viaje de negocios, pero tampoco es tan así necesario hacerlo inmediatamente. Puede que también puede ser. Y también ciertas llamadas telefónicas y algunos mails que también requieren que se lean, pero que les pueden dar un poquito de tiempo para poderlo hacer. ¿Sí? Urgente e importante, pues
es indispensable dedicarle tiempo a estas actividades de manera prioritaria y sin demora. Las urgentes no importantes, vuelvo a repetir, tareas que habrá que tratar de delegar, ¿sí? En la medida de lo posible. E importante no urgente, actividades que habrá que aplazar para asegurarse de que no sean por mucho tiempo, o sea, asegurándose que no sea de mucho tiempo lo que lo vayan a aplazar, porque de todo modo lo van a tener que realizar. Y las actividades ni importantes ni urgentes, estas actividades deben de ser descartadas, o sea, que realmente no les tienen ningún beneficio, ¿sí? Dentro de un proyecto de emprendimiento, ¿sí? No estoy diciendo que hay actividades que no se, que te van a dejar a un lado. Hay que tomar en cuenta que para hacer o distinguir actividades urgentes e importantes, la gestión del tiempo que ustedes apliquen, o sea, cómo administren ustedes su tiempo, les va a ayudar, ¿sí? Pues a sacar mucho más provecho a cada actividad, ¿sí? Eh, los efectos negativos también relacionados con las actividades urgentes se pueden minimizar teniendo en cuenta, pues, los siguientes principios. Si dos tareas implican el mismo consumo de tiempo, ha de considerarse más urgente la que tenga una fecha límite o tenga más trabajo que hacer. Pongámoslo así, de la siguiente forma. Si ustedes el mismo día recibieran intelectus y emprendimiento, ¿qué actividad lleva más tiempo para realizar, así con su experiencia que tienen? ¿Intelectus o emprendimiento? Emprendimiento. Emprendimiento, ok. Eso quiere decir que esa actividad es urgente y por eso le debo dedicar un poco más de tiempo o empezarla antes que la de intelectus, porque a pesar de que las dos se entreguen en el mismo día, ¿sí? O en la misma fecha, las tareas de emprendimiento llevan mucho más tiempo para realizarse, ¿sí? También, otro principio que deben de tomar en cuenta es que cuando existen dos tareas con la misma fecha, como acabo de decir, ¿sí? Deben de considerar el uso del tiempo para realizarlas, ¿sí? Porque tal vez la actividad de emprendimiento es más larga, entonces voy a consumir más tiempo que con la actividad de intelectos. Y eso regularmente me doy cuenta a la hora de que entregan en el mismo día. Regularmente cuando tienen intelectus, varios se entregan en el mismo día, ¿sí? Aunque saben que tienen hasta una fecha muy larga para entregar, pero que le dedican ese tiempo y de una vez la entregan. Y cuando tienen, pues, la tarea de emprendimiento es menos, o sea, entregan algunos, pero es menos la cantidad. Entonces me doy cuenta ahí de que lleva más tiempo hacer tal vez una que otra actividad. Eh, También tienen que tomar en cuenta que aplazar la fecha límite de una tarea implica rebajar su grado de urgencia, ¿sí? Tal vez cuando a veces les he dicho, bueno, le voy a dar más tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto, eso le va quitando urgencia a una actividad y la pueden volver importante. Eh, una tarea que no tiene fecha límite, ¿sí? Nunca va a ser importante, ojo con eso. Nunca va a ser urgente, perdón, siempre va a ser importante. Y el ejemplo que ustedes viven día a día es su tarea de ir ahorrando. Ustedes tienen esa tarea asignada desde el principio del ciclo escolar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Bueno, profe, pero ¿y si no ahorramos?
tienen que ir ahorrando, si no, ¿cómo van a empezar a comprar su materia prima? Yo les dije. Pero a lo que voy es que esa tarea es importante, pero no urgente, porque a pesar de que ustedes empezaron en cierta fecha, pero no han tenido una fecha límite, en la cual les voy a decir que ya va llegando para que se vayan preocupando. Ya va a llegar esa fecha límite, pero como no la tuvimos al principio, solo era una actividad importante, porque esa actividad, sí, ayuda o va a ayudar para que su emprendimiento se ponga en pie. Para evitar problemas y saber detectar oportunidades, hay que pensar de forma preventiva y aplicar, pues, las siguientes reglas. Si existen dos actividades o dos tareas que producen consecuencias similares, independiente del volumen de trabajo o dificultad, ha de considerarse que ambas tienen la misma importancia. Y cuando haya pues que establecer prioridades entre dos tareas diferentes, la más importante será siempre la que cause menos efectos graves o negativos en caso de no completarla, ¿sí? Y por último, si las consecuencias de una actividad cambian la importancia de la misma, aumentará o se reducirá, aunque la tarea siga siendo la misma y nada haya variado. O sea, la consecuencia puede ser más grande o más pequeña, aunque sea la misma cantidad de actividad, ¿sí? Que tengan que realizar. Para ir terminando, es bueno que ustedes empiecen a analizar de una mejor manera dentro de las actividades importantes y urgentes para que ustedes le vayan poniendo poco. Cuando una actividad importante se le coloca una fecha límite, se vuelve urgente. Eso que no se les vaya a olvidar. Y que una actividad urgente siempre va a tener una fecha límite desde un principio. Si no tiene esa fecha límite, solo es importante. Como decía, en esta sesión vamos a hacer unas actividades el próximo jueves referentes pues a distinguir actividades importantes y urgentes. Y como les dije al principio, también necesito que lleven pues marcadores, crayones, papeles de colores, pegamento, hojas, material para hacer algo didáctico que van a realizar, ¿sí? Gracias por su tiempo, gracias por su atención, que tengan un excelente día, un maravilloso viernes, un grandioso fin de semana y nos vemos la próxima semana de forma presencial o a distancia para los que sigan a distancia. Un fuerte abrazote, los quiero un montón y nos vemos a la próxima. Cuídense. Profe. Feliz día. Feliz día, profe. Profe, feliz día. Nos vemos.